Entonces empezamos por la primera pregunta de IGA. John. Sí, la transparencia. Vale. IGA pregunta si la transparencia en salarios y gastos es una parte básica a la hora de participación. ¿Podemos estimular participación con variable, pero ligar a resultados positivos y negativos? ¿Exige siempre transferencia absoluta? Es lo que pregunta. Sí. Bueno, nosotros creemos que es bueno que exista un marco salarial transparente, sin ninguna duda. Pero entendemos, ¿no?, que la remuneración individual, los salarios de cada uno, es un dato sensible. Es decir, que apostamos claramente por un marco transparente y, bueno, la remuneración individual, pues que sea algo confidencial, ¿no? El marco muy conocido. Y luego, respecto a que la retribución variable sea algo importante, sí, claramente. Y nosotros apostamos por una retribución variable ligada a los resultados de la organización. Eso, a la larga, va a permitir que la masa salarial fija se contenga y que el variable, el salario variable, pueda aumentar los límites del salario fijo, ¿vale? Por tanto, el salario esté más condicionado por los resultados de la organización. Entendemos que es importante. ¿Sí? Hacerlo. ¿He contestado muy rápido? No, va bien. Sí. Sí. Vale. Vale. La siguiente es de Chema. La siguiente. Sí. Chema hace una reflexión primero. Y dice que tiene la hipótesis de que un jefe siempre nombra como sucesor a quien más se le parece, perpetuando de esta manera el estilo de liderazgo, normalmente narcisista. Os pregunta 4 cosas. A ver si creéis que esta hipótesis es cierta. Si lo fuera, a ver si es un problema. Si se puede resolver. Sí. ¿Y cómo? Bueno, yo no creo que la hipótesis sea cierta. Eso puede pasar en algunas organizaciones. Claro que puede pasar. Pero también es cierto que hay líderes que creen que su organización necesita cambiar y también desde su sucesor. Probablemente elegirá a alguien parecido a él si entiende que sus formas de hacer son las exitosas. Claro. Pero hay líderes que claramente son críticos con su actuación. ¿Sería un problema? ¿Es un problema? Pues si realmente la organización tiene que cambiar y se perpetúa el estilo, pues sí que va a ser un problema. ¿Se puede hacer algo contra esto? Claro, sí. Pero tiene que venir desde un ejercicio de absoluta sinceridad, ¿no?, sobre el rol del líder, ¿no?, sobre las formas de hacer, ¿no? Es algo, por supuesto, en lo que hay que trabajar. Bueno, una pregunta completa, ¿no? Una reflexión. Sí, está bien. Sí. Vale. Ya yo. Sí. Ahí, perfecto. Vale. La siguiente pregunta es de alguien que se hace llamar Tapani. Y bueno, también es una concatenación de preguntas. Dicen, ¿qué opinión tienen de los planes estratégicos que se hicieron? Lo que pasa es que no indica sobre... Pero ya entendemos. Sí, las formas en las que se hacían antes. Sí, eso es. Se realizaron malos factores internos y externos. ¿Se puede ahora crear
creer en los planes estratégicos. ¿El plan estratégico es más bien una herramienta fiable o es más marketing relacional? Ujú. Ujú. Muy bien. Es cierto que desde hace muchísimo tiempo las empresas visualizaban que un plan estratégico era importante, crítico y necesario. Y siguen siendo. Es decir, que toda empresa que se tome su tiempo para hacer una reflexión hacia dónde tienen que ir y qué tienen que ser en el futuro, lo vemos imprescindible y necesario. El éxito de una estrategia de una organización no está tanto únicamente en esa reflexión, sino que al final sea realidad esa reflexión, ¿no? Aquello que hayan decidido que quieran ser, al final lo consigan. Y el problema habitual que suele suceder en las organizaciones es que no suele ser un porcentaje importante de éxito de aquello que pensaron a lo que realmente han conseguido. ¿Y dónde radica el problema? Pues que en muchas ocasiones no han mirado, no han reflexionado sobre esos factores internos que comentaba la persona, ¿no? Que es la organización. Es decir, hay que intentar también reflexionar qué tipo de organización necesitamos tener para poder conseguir esa estrategia que queremos y que hemos decidido seguir adelante. Entonces entiendo que el plan estratégico es vital para cualquier tipo de organización. En función de la empresa o del tipo de empresa que sea, tienen una vigencia o son todos, no sé, a un plazo medio o un plazo largo, no sé si son 5 años, 3, 10, no sé. Es cierto que antes los planes estratégicos tenían un periodo de maduración mayor al que tienen actualmente. Es decir, antes hacer un plan estratégico a 3 años se veía como algo normal, habitual y adecuado. Hoy en día, dadas las circunstancias del entorno, 3 años es mucho tiempo. Nosotros sí que decimos que obligatoriamente todos los años una mínima reflexión más o menos en función de cómo vaya la evolución de la organización sería adecuado hacer. Pero en la medida que reflexionamos estratégicamente la organización a dónde tiene que ir, también tenemos que mirar internamente si la organización está preparada para poder conseguir eso que queremos ser en el futuro. De acuerdo. En cualquier caso, para nosotros, que una organización se pare a reflexionar sobre su futuro es una dinámica clave, periódicamente. Periódica. ¿No? Sí. Una vez al año es bueno. No nos complementamos en las respuestas, ¿no? Sí. No puede ser. ¿Y puede haber indicios de que una empresa, no sé, le salten algún tipo de alarma de decir, un momento, no nos hemos parado o no hemos hecho esa reflexión, igual mirando hacia atrás, ni siquiera mirando hacia el futuro, pero estamos detectando aquí, vemos algo que eso, que nos haga saltar las alarmas y que nos digan, necesitamos hacer esto, porque igual, no sé, igual en ese periodo tú dices, bueno, ya tengo marcado este camino para seguir pues el próximo año, los 2 próximos años, pero igual llevas 4 meses y dices, oye, que no, o que sí. Yo diría que el gran problema o un problema de las organizaciones es que no están acostumbradas a pararse. Las organizaciones están acostumbradas a hacer. Están mucho más orientadas al hacer que al pararse para ver qué hay que hacer, ¿no? Sí, pero sí que es cierto que el pararse una vez a reflexionar al año no quita a que ciertas personas y sobre todo puestos de responsabilidad tengan que estar mirando continuamente si la evolución de la organización va bien o no y actuando sobre ello. ¿Qué tal? ¿Estás ahí? Revisando. Vale. La siguiente pregunta la formula alguien que se ha puesto como nombre Gorri y pregunta qué tipo de estructura organizativa es la más adecuada. No sé si es una pregunta muy general o debería haber especificado para quién o qué. O sea, es cierto que no hay una estructura organizativa única. Cuando hablamos de estructura, normalmente la gente lo relaciona con organigramas. No hay un organigrama, una estructura única en una organización que haga que las personas estén más o menos comprometidas. Pero es cierto que hay algunas estructuras que lo facilitan, que lo favorecen, y hay otras que lo limitan o lo perjudican. Nosotros creemos que tiene que ser una estructura lo más plana posible y flexible.
Y flexible queremos decir con que se puedan crear, en la medida de las necesidades de cada organización, equipos de proyecto para cumplir un objetivo concreto, en el cual sean unas estructuras que se crean y que se deshagan en la medida que la organización necesite para cumplir cualquier objetivo que tenga en mente. Y no creemos mucho en las estructuras jerárquicas. Sí que es un tipo de estructura que limita bastante el compromiso. Desde luego, para generar compromiso no es lo ideal. No es lo ideal. O sea que igual muchas veces, además de organizarse bien, también hay una cuestión de mentalidad, Sí. ¿no? De que la gente se adapte a esas Sí. nuevas estructuras o cambie el chip de decir, oye, esto ya no es jerárquico, esto Sí. es plano, o esto Sí. vamos a organizarnos así, o Sí, no es adquiera no- nuevos hábitos también. O sea, una cosa, nosotros siempre decimos, una cosa es la teoría, una cosa es lo que el papel lo soporta. En un papel podemos dibujar un tipo de organigrama o estructura que nos parezca adecuado, pero luego lo que marca la realidad es el día a día. Y realmente, pues muchas veces supone, como antes comentaba Gonzalo, pues un cambio de formas de hacer, de formas de gestionar, de dirigir, y ahí tenemos que cambiar todos. O sea, hay que decir que para aprender también a trabajar en equipos flexibles en un momento dado tenemos que aprender tanto las personas que están asumiendo la responsabilidad en ese momento de ese equipo como las personas que forman parte del equipo. Ya está. Vale. La siguiente pregunta la fórmula Iker 14 Ujú. y hemos hablado antes también un poco del compromiso en la respuesta Sí. que has dado y pregunta precisamente qué modelo organizativo es el que más aumenta el compromiso de las personas. No sé si habrá uno en concreto o es una cuestión individual de cada uno. Pues sí, es una cuestión individual, pero sí tenemos claro que lo que creemos es que hay que generar un contexto Ujú. de confianza, un contexto de credibilidad. Ujú. Eso es muy importante. Ujú. Yo creo que la organización, pues, su modelo organizativo, pues tiene que trabajar más en equipo, seguro. Tendrá que ser más transparente, seguro. Va a tener que trabajar el individuo, la persona individual, sí, seguro. En definitiva, podríamos decir que un modelo organizativo que favorezca el crecimiento de la organización a través del crecimiento de todas sus personas. Entonces, ese modelo organizativo que favorezca este tipo de cosas va a ser el conveniente, sin ninguna duda. Sin duda. Vale, hemos hablado de transparencia y de comunicación, ¿no? Ya está, Axel. Sí. Vale. Perfecto. Precisamente uno de los factores que comentabas, ¿no? En torno al compromiso, bueno, un poco la transparencia y la comunicación es a lo que se refiere Luken, que es la siguiente pregunta. Y dice que se habla mucho de la importancia de la comunicación, pero que él no ve ese factor tan claro. Y pregunta que a ver por qué es tan importante desarrollar la comunicación interna. Bueno, al final, como comentaba Gonzalo, para crear un modelo organizativo o una organización que favorezca el compromiso, entendemos que uno de los factores clave e imprescindibles es la comunicación. ¿Y el por qué? Porque al final va a haber un mayor compromiso de las personas hacia la organización o viceversa, en la medida que las personas crean en esa organización y la organización crea en las personas. Y no hay otra forma mejor que haya un diálogo entre ellas, ¿no? Y eso es la comunicación. Obligatoriamente tenemos que entrar en una dinámica de mayor transparencia, de mayor diálogo, de mayor trabajo en común entre lo que es
la dirección, el equipo directivo y las personas de la organización. Con lo cual entendemos que sí es un factor clave a trabajar y que en muchas organizaciones es la asignatura pendiente. Hombre, igual en algún momento la comunicación interna es importante para marcar, para indicar, ¿no? Dentro de ese plan estratégico, oye, queremos ir hacia allí y vamos a intentar hacerlo así. Pero igual también, pregunto, no sé, igual es más difícil utilizar esa comunicación interna en el caso de igual informaciones negativas. Es decir, oye, pues no sé, pero ahora los seres tan manidos o decir, oye, nos estamos planteando esto, igual a la propia empresa o a la propia organización le da miedo, no sé si miedo o respeto o tiene que aprender a manejar esa situación. Lo que pasa, una empresa que quiere aumentar el compromiso de sus personas tiene que hablar de la verdad. De la verdad. No tiene que hablar de su verdad, de su situación. No puede ocultarla, ¿no? Eso es. Y si vienen mal dadas, pues tendrá que hablar de eso. Es lo que le toca, ¿no? Yo creo que las organizaciones que fomentan el compromiso, ¿no? Son organizaciones que se enfrentan con sinceridad a lo que les ocurre. Nosotros sí que nos encontramos en ocasiones con que las organizaciones identifican más necesidad en empezar a comunicar cuando la situación va mal. Y cuando iba bien no identificaban tanto la necesidad. Y yo creo que es algo que tiene que ser algo continuo. Una vez que empiezas a ser transparente con tu gente, no puedes dejar de serlo. Por lo cual, una vez que empiezas un camino, tienes que seguir en él. Y una vez que, como comentaba Gonzalo, dices la verdad, es solo seguir en ese diálogo y todo va a ser a mejor para tanto la organización como para las personas. Ahí puede haber diferentes herramientas, ¿no? No sé si desde una intranet o desde el cara a cara o asambleas o una revista interna, no sé. Yo, más que puede haber diferentes herramientas, es obligatorio que haya muchas y variadas herramientas en permanente evolución. Lo que hoy nos sirve, mañana no nos va a servir. Eso es seguro, en permanente evolución. Ya está. Vale. La siguiente pregunta la formula Jordan y pregunta por si la participación económica o la retribución variable son un factor imprescindible a la hora de trabajar. Es un factor más y que antes o después, para conseguir el compromiso de las personas en la organización, vamos a tener que trabajar. En algunas empresas se tiene que abordar antes, en otras después, pero sí es cierto que es un factor que hay que trabajar. Como hemos comentado anteriormente, nosotros creemos en un sistema de retribución variable. Creemos que es un sistema que se tiene que basar en los resultados o los beneficios que hay en la organización. Difícilmente una organización que no gana dinero tiene una retribución variable que aportar. Y entendemos que es un factor que es muy coherente con cualquier otro sistema que vayamos aplicando dentro de la organización para conseguir el compromiso de las personas. Vale. Esa retribución variable podrá variar en función de objetivos individuales y de objetivos globales de la empresa, ¿no? Por ejemplo, si conseguimos un EBITDA de X la empresa, pues a ti te retribuyen X, pero si tú, no sé, vendes coches, pues si vendes 30 coches cada mes, pues es otra variable, ¿no? Nosotros hablar de objetivos para nosotros es muy interesante y tener sistemas que nos permitan centrar los objetivos individuales es muy, muy importante. No tenemos tan claro que sea bueno asociarlos exactamente a la retribución. Depende del grado de desarrollo de la empresa.
¿Mm? No todos los sistemas que ponemos sirven para todo. Tenemos sistemas más adecuados para favorecer el compromiso y la participación de las personas. Para nosotros, cuando hablamos de participación económica, sí que es muy interesante ligarlo al resultado global de la organización, porque se podría dar la paradoja, ¿no?, de que a alguien le estuviéramos incrementando su salario por algo que está haciendo bien, pero que para la organización es malo. ¿Qué sentido tendría? ¿Qué sentido tendría que alguien cobrara más por vender cifra de negocio que no está trayendo rentabilidad y nos hace perder? No tendría sentido. Vale. Bien. Ya está. Chris hace una pregunta acerca de los equipos directivos y dice si son necesarios para trabajar el compromiso y qué cualidades deberían tener. Hombre, un equipo directivo es sí o sí el mayor órgano para ser ejemplo dentro de una organización. Nosotros siempre, cuando estamos con los equipos directivos les decimos que se tiene que dar cuenta que las personas de la organización miran hacia ellos para saber qué es lo que hacen y cómo lo hacen. Y sin darse cuenta, muchas veces de forma inconsciente, aprenden de eso, incluso les imitan. Con lo cual, un equipo directivo tiene que actuar de la forma más coherente posible con aquello que quiera que la organización sea. Con lo cual, si nosotros en un principio queremos un tipo de forma de actuar, una asunción de unas responsabilidades, unos valores dentro de la organización, el equipo directivo sí o sí tiene que ser el primer referente en llevarlo a cabo. Y es clave dentro de la organización. Listo. Vale. Ahora vamos a hacer la de David y pregunta ¿cuáles son las formas principales en que un trabajador puede participar en su organización? Hay tres grandes formas de participar, tres grandes clasificaciones. Una es participación en capital, ¿no?, ser socio o no de una organización. Otra sería participación económica, ¿no?, ligado a sistemas de retribución variable, etc. Y luego habría un gran ámbito de participación en la gestión. Claro, dependerá del momento de desarrollo de la empresa y del tipo de organización que sea en lo que haya que trabajar de manera prioritaria, ¿no? Porque no es lo mismo ser una SA que una sociedad cooperativa o laboral, ¿no? En cualquier caso, es curioso que el reto del compromiso y el reto de la participación es clave en cualquier tipo de empresa, en cualquier tipo de organización. Ya está. Seguimos hacia abajo, ¿vale? Izas habla del compromiso en su organización. Me imagino que se refiere que hay diferentes niveles de compromiso o ella considera que hay diferentes niveles de compromiso. Entonces, pregunta si estáis seguros que se puede hacer algo con las personas de una organización en cuanto a ese nivel de compromiso. Esto es una pregunta habitual que nos encontramos en las organizaciones. Nosotros estamos convencidos que se puede hacer o trabajar o conseguir un mayor compromiso de las personas y mucho está en manos de los propios responsables de una organización.
¿Eso quiere decir que es fácil? No. Es un camino, es un recorrido, que nos vamos a encontrar obstáculos, pero sabemos que tenemos que elegir bien qué pasos queremos dar, a dónde queremos ir, y en ese camino ser constantes, perseverantes y coherentes. Y con eso los resultados llegan. Fácil no. Ya está. Vale, la siguiente pregunta igual nos sirve para completar la anterior. Bueno, comentan que han hecho muchos intentos de cambio de la organización en su empresa, intentando aumentar el nivel del compromiso, pero tienen la sensación de quedarse siempre a mitad de camino. ¿Qué tienen que hacer mejor? No sé si habrá alguna fórmula o algunas cosas genéricas para trabajar ese aspecto. Sí. Yo creo que quizás la clave, ¿no?, tiene que ver con esos continuos ejercicios de pararte a reflexionar dónde están las prioridades hoy. ¿Sí? Entonces, ¿nos hemos quedado a mitad de camino? Yo diría que siempre estamos en camino, ¿no? Otra cosa es que nos quedemos a mitad de algunas implantaciones. Eso no sería bueno. Eso no sería bueno. Por eso tenemos que pararnos a reflexionar, elegir muy bien qué es lo que vamos a hacer. Esto nos lleva a renunciar a cosas que también nos vendrían bien. Pues elegir y renunciar. Y una vez que hemos elegido, como locos a por ello. Sin excusas. Sin excusas. Sí. Una vez que las organizaciones saben a dónde quieren ir o qué es lo que quieren trabajar, lo que más les cuesta es dejar ámbitos, tareas, acciones que ya tienen identificadas, que tienen que llevarlas a cabo, pero dejarlas de lado priorizando otras. Y eso les da muchas veces pánico y creemos que es la mejor opción el elegir unas pocas, pero en ellas ser perseverantes, consistentes y tener resultados, porque eso les va a dar mayor credibilidad ante sus personas y es donde mayor avances van a tener en el compromiso. Una vez acabados esos pequeños proyectos, esas pequeñas acciones, llegarán otras, ¿no? Siempre en camino, pero siempre en camino. Entre esto que estamos hablando, estáis haciendo muchas veces referencia a los líderes, a la dirección. Preguntan ahora qué tipo de liderazgo es el idóneo. Pues es aquel que quiere en muchos momentos conseguir lo mejor de las personas que tiene a su alrededor. Es unas personas que tienen que influir en sus personas que tienen al lado, en el equipo, hablamos muchas veces de dar energía, ¿no? Sí. Que tiene que ilusionar y sobre todo creemos que tiene que ser personas que tengan muy claro cuál es el punto a donde quieren llegar, que tienen que ir dando directrices en aquellos momentos que la organización en un momento dude y ir facilitando el contexto, el entorno, los sistemas para que al final la organización vaya por donde tenga que ir. Y es el mayor convencido o la mayor convencida en ir por aquello donde se ha decidido e ir marcando las prioridades que hemos comentado antes. Yo diría que un liderazgo bueno es el que se lo cree. Y si no se lo cree, tiene un problema. Así que se tiene que trabajar a sí mismo. Porque en la medida que esa persona esté convencida, va a ser capaz de convencer. Listo. Vale. La siguiente pregunta ya hemos hecho referencia en alguna otra, pero bueno, esta es más concreta. Dice Sí. él dice que está convencido de la importancia de los líderes en cualquier cambio.
También Sí. en el de aumentar el compromiso, os preguntan. Sí puede incidir, me imagino, en el compromiso Sí. de los elementos de su organización. Sí o sí. O sea, quiero decir que no hay cualquier ámbito en cualquier organización que sin que los líderes estén convencidos de ello se pueda conseguir. Y este no deja de ser uno de ellos y tan importante como cualquier otro. Quiero decir que en la medida que la organización quiera aumentar el compromiso de sus personas, el líder es el primero que tiene que ser el ejemplo, el primero que tiene que estar convencido de ello, el primero que tiene que poner pasos y tiene que dar pasos en el camino. Y cuando hablamos de líderes no estamos solo refiriéndonos a la última persona o al último responsable de una organización, sino a cualquier persona que tenga a su cargo gente y que tenga que ser. Sí, para nosotros, o sea, estamos hablando de las personas que tienen responsabilidad sobre otras, ¿no? Eso es. Bueno, antes habéis hablado de que apostabais más por una estructura plana Sí. que por una estructura jerárquica. Sí. Entonces, igual más líder es el que te ayuda a tirar, digamos, del carro que el que Sí. te manda a tirar del carro, ¿no? Eso es. Ujú. O sea, sí que hemos hablado al final que a nosotros nos gustan estructuras flexibles, quiero decir, y lo más planas posible. Eso no quiere decir que no haya equipos de trabajo, equipos de proyectos, equipos de personas que Departamentos. trabajen Ujú. para un objetivo concreto. Con lo cual, ¿qué es lo que nos ocurre en este tipo de estructuras? Pues he dicho que al final el liderazgo, en cuanto a número de personas, en muchas organizaciones cada vez prácticamente todo el mundo tiene que tener su parte de liderazgo en algún momento dado, ¿no? A lo mejor yo no soy responsable de un área, pero soy responsable de un proyecto determinado Eso en un momento. Y tengo un equipo, ¿no? Ya está. Vale. La siguiente pregunta hace referencia a ver cuáles son las principales claves de la gestión del compromiso. Mm. Bueno, claramente hay ámbitos de trabajo, ¿no? O sea, cuando decimos hay que elegir, ¿no? Y lanzarte a hacer eso que has elegido, renunciando a otras cosas, pues ¿sobre qué? ¿En qué pensamos? ¿De qué tipo de factores son en los que tengo que pensar para poder priorizar acciones? Pues estamos hablando de factores como pues trabajar el desarrollo de los líderes, tener buenos jefes, ¿no? Pues cada día mejores. Eso va a ser un ámbito de trabajo. Otro, sin lugar a dudas, la comunicación. Otro factor entre los que elegir, ¿no? ¿Dónde van a estar mis acciones prioritarias? Pues va a ser todo lo relacionado con el desarrollo profesional, con la formación, vamos a decir, ¿no? individual de cada una de las personas. Individual. De la organización. Otro aspecto podría ser la participación, cómo hago trabajar en equipos, en diferentes equipos, o por ejemplo en la creación de la estrategia, ¿no? O sea, cómo implico a las personas en la creación del futuro, ¿no? El nivel de autonomía, ¿no? Todos estos aspectos como el reconocimiento, el sentido de pertenencia, son ámbitos en los que mirar y sobre los que proponer acciones para mejorarlo, ¿no? Esos serían factores principales. Que no tienen por qué, o sea, por lo que veo, puedes elegir alguno de ellos o pueden ser todos. Bueno, ¿tienen que ser todos? No, yo diría que en todos ellos vas a tener que andar, pero continuamente vas a tener que priorizar dónde trabajas. Sí, el nivel de compromiso podría ser como una tabla que descansa en diferentes patas. Esas patas serían los factores, pero el nivel de compromiso no va a aumentar, esa tabla no va a estar más alta porque se estire una pata o dos, sino porque poco a poco vamos estirando todas ellas. Ahora tendremos que elegir cuáles tiramos hoy. Claro. Sí. Muy bien. Listo. La siguiente pregunta dice que a ver por qué es importante el compromiso de las personas. Ah, interesante.
A mí me gusta. Sí. Ahí de alguna forma nosotros estamos totalmente convencidos que el que las personas de una organización estén comprometidas y viceversa, que la organización esté comprometida con las personas, hace que la organización esté en otra dimensión, esté preparada para cualquier reto que se le presente en el futuro. Está mejor dispuesta a cualquier cambio que tenga que llevar a cabo, a cualquier nuevo reto que se le plantee. ¿Por qué? Pues porque al final están mucho más alineadas las personas con lo que en la organización ocurra o con lo que en la organización es importante o con las necesidades de la organización. Con lo cual vemos que es el camino a recorrer y muchas veces nos damos cuenta que aquellas empresas que solo tienen mejor trabajado en las situaciones difíciles, complicadas, han sido capaces de llevarlo mejor. No quiere decir que sea fácil tampoco, pero de llevarlo mejor. Están todos en el mismo barco. Vale. Refrescas, o sea, entres a la de Xavi. Vale. Acaba de llegar una pregunta relacionada también con el compromiso. Entonces, pues la voy a trasladar. De la misma manera que para algunas cosas nacemos y para otras nos hacemos, ¿en qué medida una persona es comprometida porque nace y cuánto se puede hacer para ganar su compromiso? Si tenéis que elegir solo un factor que genera compromiso, ¿con cuál de todos los que mencionáis os quedaríais? Una de esas. Y hablando de compromiso, Gonzalo, bueno, se ve que os conocen. ¿Para cuándo tu libro sobre el general Álava? No puede ser. No puede ser. Eso es lo confesión. ¿Nacemos o nos hacemos, no? Sí. Yo creo que podríamos responder de diferentes formas, pero muchas veces las organizaciones están preparadas para quitar el nivel de compromiso con el que entramos, ¿no? O sea, nos hemos organizado de una manera que las personas entran motivadas a trabajar con un nivel de compromiso y nos hemos organizado tan mal que nos encargamos de quitárselo. O sea, que las expectativas con las que entras luego no se corresponden con lo que encuentras. En multitud de muchas veces. ocasiones. En multitud de veces, ¿no? Entonces, por supuesto, yo creo que todo el mundo queremos sentirnos bien, todo el mundo queremos sentirnos valorados, ¿no? Siempre va a haber gente más rara, ¿o no? No pasa nada, ¿no? Con eso también hay que lidiar. Por tanto, yo creo que desde luego nacemos, ¿no? Pero esto, como la vida, ¿no? Es algo que hay que trabajar de manera permanente. ¿Sí? No es tan evidente que alguien en un momento determinado quiera coger una responsabilidad. No es tan evidente, ¿no? Yo tengo que favorecer ese contexto, ¿no? Ese contexto que le haga crecer como persona, ¿no? Que le haga crecer como profesional. Si tuviera que elegir un factor, pues mira, pues es complicado, pero yo tengo claro una cosa, y es que si los líderes no dan ejemplo, esto no chuta. Esto es evidente. O sea, el trabajo con la gente responsable es un factor fundamental, porque nada va a funcionar si ellos no dan ejemplo. Eso es. Eso voy a decir, quiere decir que al final en todo momento decimos que necesitamos una coherencia, cualquier factor que vayamos a trabajar tiene que ser coherente con el otro que vayamos a trabajar a posteriori. Y las primeras personas que tienen que ser coherentes es el propio equipo de dirección. Si su forma de hacer, de actuar, de trabajar, de relacionarse con el resto de las personas no va alineado con aquello que estamos pidiendo a las personas de la organización, pues difícilmente vamos a conseguir nada. Con lo cual eso yo también estoy totalmente de acuerdo que es el equipo de dirección. Hay una frase que a mí me gusta que más o menos dice
no me digas alto lo que tengo que hacer, que ya me lo chillas con tu comportamiento. Al final, dice más lo que hacemos que lo que decimos. Eso es muy importante. El libro para este año. Eso incluyo. Vale. A lo largo de la charla estamos hablando bastante de un camino que recorrer, ¿no? Ujú. El camino siempre estamos en movimiento, no debemos parar. Ujú. Entonces la pregunta es, si estoy comprometido y tengo claro que quiero andar este camino, aquí. Sí. Que no, ¿Eh? que solo hay que darle una vez, espera. ¿Qué te ha salido? Este es lento, es más lento esta herramienta. Eso es, la de Ainhoa. Bueno, decíamos que si ya estoy comprometido y tengo claro que quiero andar este camino, ¿por dónde empiezo? Yo creo que hemos comentado un poco a lo largo de las preguntas anteriores, pero nosotros creemos que el primer paso fundamental es decidir a dónde queremos ir, qué tipo de organización queremos ser. Tiene que ir alineado a la estrategia que queremos conseguir. Y una cosa muy importante que creemos que ya pone una base muy sólida es que esa reflexión se puede hacer también de forma participativa, de forma conjunta con las personas. Entonces, si ya empezamos a generar ese proyecto, ¿no?, de futuro común de la organización con las personas de la propia organización, tenemos una base ya muy sólida para empezar a recorrer el camino. Y luego lo que hemos ido diciendo, ¿no?, a lo largo de la charla, que lo importante es saber priorizar, saber elegir cuáles son los pasos que vamos a ir dando, renunciar, que sabemos que es muy costoso y que al final nos gustaría trabajar todo aquello que vemos que tenemos que hacer, pero es muy importante renunciar. Y luego en esos pasos que hayamos decidido dar, insistimos, ser coherentes, no ser contradictorios, ser perseverantes, que no es fácil porque al final el camino, como hemos dicho, no va a ser fácil, nos vamos a encontrar con obstáculos. Y luego ser transparentes, quiero decir que en muchas ocasiones damos un paso pensando que vamos a tener unos resultados y si los resultados no nos acompañan, lo mejor que podemos hacer es ser transparentes, honestos con las propias personas de la organización y decir qué es lo que está ocurriendo e intentar pues reconducir ese paso. Que tampoco pasa nada, del fracaso se aprende. Entre otras cosas, porque a las personas que trabajan dentro de una organización no les podemos engañar. Eso es una mentira. Es un ejercicio muy, muy difícil de realizar. Las personas saben lo que ocurre. A veces no lo pueden entender bien, pero saben lo que ocurre. Así que yo creo que trabajar el compromiso y la participación es un ejercicio de sinceridad para con uno mismo y para con su organización. A lo largo de la charla, en las respuestas estamos hablando de los obstáculos que puede encontrar una empresa. No sé si, o una organización. No sé si se puede generalizar o identificar unos grandes bloques o unos grandes, obstáculos recurrentes. Sí. Porque me imagino que no será lo mismo para una papelera que para, que para una panadería, pero... Pero mira, yo creo que lo primero es saber
que te has apuntado a una carrera de obstáculos. Eso es lo primero que tienes que saber. O sea, no te has apuntado a una carrera de 400 metros lisos. Te has apuntado a una carrera de 400 metros vallas. Todas las organizaciones necesitan cambiar y todas las organizaciones se resisten a cambiar. ¿Por dónde nos vienen esas resistencias? Por donde menos esperamos. Muchas veces del más convencido. El más convencido actúa en forma diferente a lo que está diciendo. Porque le cuesta cambiar hábitos. O sea, siempre se ha hecho así, ¿no? Claro, Sí. claro. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las barreras principales? Yo te diría que hay barreras, que siempre hay barreras. Entonces, nos da la risa cuando alguien nos dice, es que la gente no quiere. Pues claro, ni tú, ¿no? Ni tú. Claro, es a eso a lo que te has apuntado. Es como si te hubieras apuntado a un combate de boxeo, salieras al ring y dijeras, joder, que el contrario me pega. Y digo, ¿qué esperabas, no? Vale. Y los obstáculos pueden ser muy diversos en función de la organización, de lo que se esté trabajando, del punto de partida. Es difícil identificar así algunos estándares. Vale. Vamos a por la siguiente. No sé si es un poco la pregunta del huevo y la gallina, pero lo que preguntan es si el compromiso es de la organización hacia sus personas o de las personas hacia la organización. Ambos. No puede existir un compromiso sin que uno hacia el otro o viceversa se dé. Quiero decir, la organización sí que es cierto que tiene un poco la primera mano que tender, ¿no? O sea, si queremos dar un cambio y conseguir un mayor compromiso, es cierto que los primeros que tienen que empezar a dar, a ofrecer, es la organización, los responsables, ¿no? Pero eso tiene que ser recíproco. Un compromiso no se puede conseguir solo desde una de las partes. De acuerdo. Seguimos hablando del compromiso y nos preguntan si se pueden conseguir resultados a corto plazo con el compromiso o es más a un medio largo plazo. Bueno, yo creo que si se pueden conseguir resultados a corto plazo, no solo se pueden, sino que se deben conseguir resultados a corto plazo. Conseguir resultados a corto plazo nos tiene que animar a continuar el camino, ¿sí? Pero es muy claro, ¿no?, que realmente es a medio y a largo plazo cuando vamos a notar una diferencia mayor, pero no nos olvidemos. En cuanto empezamos a subir a un monte, ya empezamos a coger altura. Y ahí tenemos que aprender a reconocer que estamos haciendo las cosas en el camino adecuado. Y por tanto, teniendo pequeños éxitos desde el principio. Lo tenemos dando a corto plazo, sí, y a medio plazo, por supuesto, pues estaremos en otro nivel, ¿no? Sí. Por eso, cuando las organizaciones tienen que priorizar, elegir actuaciones, siempre solemos decir que tengan también en cuenta ese tipo de actuaciones si van a dar resultados a corto plazo. Porque si empezamos a priorizar actuaciones que los resultados nos pueden venir a medio y largo plazo, el camino es más tedioso, es más complicado. Uno de los obstáculos. Uno de los obstáculos, Sí. es. Bueno, más que obstáculos, podríamos decir que uno de los hitos que tiene que haber en el camino es aprender a alegrarnos de que vamos en el buen sentido. Celebrar las ¿no? pequeñas victorias. Eso es. Es Tan importante como la cima. Claramente, las pequeñas victorias nos animan, ¿no? Tú imagínate una Vuelta a Euskadi o un Tour de Francia, ¿no?, que no hubiera etapas o que no hubiera metas volantes. Es que, o sea, ¿qué lo celebramos? Cuando llegamos a París, pues, no llegaríamos, nos quedaríamos en mitad del camino, ¿no? Seguro, además. La primera caída ya. No, es evidente, nos quedaríamos a mitad de camino. Sí. De acuerdo. Bueno, ahora ya tenemos la última pregunta, luego os dejaremos un turno para, Sí. si queréis hacer una reflexión global o lo que sea, o Vale. despediros, o bueno, Sí. os dejaremos un turno abierto, vamos. La última pregunta es de Lucas y
pregunta, ¿cómo se consigue más participación en las organizaciones? Esta es tuya. Yo lo tengo clarísimo. Lo vivo. Ya, ¿conseguimos más participación en las organizaciones? Haciendo participar y dejando de hablar de cómo participaría la gente, ¿no? O sea, haz participar, ¿no? Ya, ¿no? Hay cientos de ámbitos en los que hacer participar a las personas de una organización. Pues hazlo, deja de hablar ya de cómo lo harías. Un montón de organizaciones se enredan en cómo tendrían que dar participación. Haz participar y poco a poco será una empresa más participativa, una organización más participativa. ¿Sí? Nosotros también solemos decir que en una organización en la cual no ha habido ese hábito, no ha habido esa cultura, no ha habido esa costumbre, y porque nosotros en una mesa ya hemos decidido que queremos un modelo más participativo, no pensemos que en la siguiente reunión, en la siguiente actuación, la gente va a empezar a pedir turno para hablar. Es decir, que eso también no deja de ser costumbres, ¿no? Esa va a ser un poco la Entonces, pregunta. Eso es, entonces tenemos que intentar crear nuevas dinámicas, tenemos que intentar facilitar esos lugares en los cuales la gente pueda empezar a participar y entender que va a ser un cambio de rutinas y que aquel resultado que nosotros de repente hayamos decidido ya que se dé, pues va a tener también un transcurso de costumbre o de aprendizaje por parte de la gente también, de aprender y de participar. Es decir, si mi cultura es de no participar, en cuanto yo abra las puertas de la participación, ¿qué va a hacer la gente? Pues quedarse quieta. ¿Sí? No. Por tanto, yo tengo que proponer dinámicas activas para fomentar la participación. Entornos seguros, ¿no? Que no es tan evidente que los hay en las empresas. Vale. Entonces yo como organización pido más participación de la gente que trabaja conmigo. Sí. Y creo un tablón, una intranet, un blog, Sí. X herramientas diferentes para pues recibir diferentes tipos de mensajes sobre diferentes ámbitos. Sí. Si no lo recibo, si yo pongo las herramientas y no lo recibo... Lo normal es que no lo recibas. Lo extraño sería que lo recibieras. Mira, hay un rol que dentro de la función directiva, quienes quieren trabajar el compromiso y la participación de sus personas van a tener que claramente aprender. Somos expertos en el diseño de los sistemas. Ahora nos tenemos que convertir expertos en la animación de los sistemas. Animar los sistemas, ¿no? En hacer que los sistemas vayan hacia donde queremos, estar encima de ellos, ¿no? Por supuesto que nadie va a contestar. ¿Cómo animo para que la gente conteste? ¿Sí? ¿Cómo doy valor a lo que la gente contesta? ¿Cómo hago que la gente se sienta bien por contestar? ¿Sí? Cambia el rol, ¿no? De expertos en diseño a expertos en la animación, ¿no? En la facilitación. Y luego tener una actitud abierta a escuchar lo que te llegue. Claro. Quiero decir que aquella organización en la cual no ha dado opción a participar no está acostumbrada a escuchar algo que puede ser que no le guste. Hombre, claro. Entonces hay que tener una actitud muy abierta a escuchar y aceptar las opiniones de los demás y luego poder actuar sobre ellas. Quiero decir, tiene que empezar el cambio de actitud y de comportamiento desde la propia dirección, responsables. Un jefe vive más cómodo cuando nadie le dice nada. Hombre, mucho más cómodo, ¿no? Que someterse a la crítica de los demás. Pero son culturas que hay que cambiar, claramente, que hay que cambiar. La organización del futuro va a ser una organización que va a ser mucho más porosa al comentario de los demás. Mirad ahora dónde estamos. Este periódico antes publicaba, ¿no? Y como mucho había 4 cartas al director al día siguiente. ¿Sí? Hoy vuestras noticias están sometidas a juicio, a crítica y comentario desde el momento que se publican. Es una organización mucho más porosa. Nos pasa lo mismo en las empresas, en las organizaciones internamente,
Sí, tenemos que ser más porosos, obligatoriamente. O vamos a ir a contracultura. Vale. Vale. Ahora tienes aquí. Añadir mensaje. Eso es. Bueno, Ainhoa, Gonzalo. Tenéis un turno abierto, no sé, o la ocasión si queréis de mandar un mensaje o de resumir lo que habéis contado o lo que queráis. Bueno, yo creo que no, yo creo que el compromiso es un ámbito que ahora está en auge, pero que nosotros fehacientemente creemos en él, que creemos que una vez que una organización trabaje el compromiso, cuando decimos trabaje estamos hablando que sea algo recíproco, quiere decir que tanta organización tiene que fomentar y facilitar que la gente se comprometa como al revés, como la gente tiene que comprometerse con la organización. Creemos que es un ámbito que en la medida que se trabaje la organización está en otro estadio, en otra situación, en otra dimensión, que le va a facilitar mucho más los retos y las tareas a futuro, clarísimo. Pero que bueno, que no deja de ser un camino, que es lo que hemos hablado en muchísimas ocasiones, un camino que en un momento dado nos vamos a encontrar con obstáculos, con lo cual necesitamos de gente líder, responsables, que sean perseverantes, que sean consistentes y coherentes en todo momento con lo que hacen. Que es muy bonito, apasionante, como solemos decir. La verdad es que cuando ves un antes y un después, ¿no?, de las organizaciones, sinceramente dejan de ser iguales, clarísimo. Y que nosotros vemos y animamos a las organizaciones a que empiecen con este camino, a que vayan a ver que enseguida van a tener resultados a corto, resultados que les va a aportar en su día a día una forma más agradable de trabajar. E incluso, ¿por qué no?, de posibles resultados también. Yo animar claramente, o sea, acabaría animando, ¿no? Animando. Es un mundo, es un camino realmente satisfactorio. Probablemente no exento de momentos duros, ¿no? Pero es un camino apasionante, satisfactorio, productivo, donde yo creo que las personas nos pasamos gran parte de nuestra vida trabajando, ¿no? No puede ser que no aprovechemos al máximo el talento de cada uno y esto se haga en un ambiente de crecimiento organizacional y personal. Así que mucho ánimo. A por ellos. A por nosotros.